Hola, buenas tardes, bienvenidos en el marco de la exposición temporal Día y Noche, Memoria en Línea, Lake Berea. Nos da mucho gusto recibirlos en este diálogo en línea titulado Pintando con Luz. En esta ocasión recibimos a Lake Berea y a Fabiola Isa. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Lake Berea, compuesto por Francisca Rivero Lake Cortina y Carla Berea Hernández, trabajan como dúo desde el año 2005. Su práctica artística se enfoca en la experimentación en torno a la idea expandida de la imagen y la fotografía hacia otros medios como la instalación, el textil, el performance y el video. En el año 2021 publicaron Annie y Joseph Albers, Lake Berea. La memoria, el retrato, la arquitectura moderna y la exploración de archivos de artistas del siglo XX son sus principales temas de investigación. Recientemente, su trabajo se presentó en el Museo Jumex, Museo Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, Vitra Design Museum y la Bienal de Arquitectura de Venecia. Su obra forma parte de las colecciones Jumex y Museo Tamayo en la Ciudad de México, por mencionar algunas. Bienvenidas, muchas gracias nuevamente. Fabiola Isa es curadora independiente, historiadora del arte y escritora, con una fuerte influencia del pensamiento feminista y la teoría decolonial. Sus proyectos y escritos se interesan por temas relacionados con la transmisión cultural y los conceptos sobre el archivo. Es maestra en culturas visuales por la Universidad de Londres y licenciada en arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha recibido becas y apoyos del Patronato de Arte Contemporáneo, la Colección Coppel, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, Banco Santander en Reino Unido, Fundación Bienal de Mercosur en Brasil. Fabiola Isa ha realizado residencias o estancias de investigación en Buenos Aires, Lima y París y colabora regularmente con distintas publicaciones especializadas, entre ellas Art Forum. Fabiola, bienvenida nuevamente y muchas gracias por aceptar esta invitación para este diálogo que tendremos hoy. Es importante también mencionar que Fabiola Isa fue curadora de Casa del Lago del año 2011 a 2013 y desde 2014 es directora de la colección Teoría del Taller de Ediciones Económicas. Bienvenidas nuevamente y damos también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo. Estaremos recibiendo sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Adelante, comenzamos. Hola, pues buenas tardes o ya más bien noches a todas las personas que se estén uniendo a la transmisión y buenas noches a Carla y Francisca, que es un gusto enorme estar en este espacio platicando con ustedes sobre la Cámara Mamut, este gran proyecto que están realizando y que se materializó una primera salida en colaboración con el Museo Amparo y quería que empezáramos platicando, no es como muy claro para todas las personas que es una cámara mamut y tiene una historia muy larga, la cámara mamut, y ustedes lograron como revivirla, readecuarla, acercarla a nuestros tiempos. Entonces quisiera que nos empiecen platicando qué es la cámara mamut y cuál es la cámara mamut de Lake Berea. Bueno, hola, primero que nada, gracias Hola, muchas gracias a todos los que estén conectados, gracias a Museo Amparo, gracias Fabiola. Gracias, Fabiola, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias, Francisca. Gracias, Cámara Mamut. Totalmente, por esta invitación. Bueno, la cámara Mamut es un elemento bastante interesante. En realidad se llaman cámaras de formato Mamut por el tamaño que implican. Sí, y bueno, pues esta cámara la compramos en el 2007 y la encontramos, pues es enorme, la encontramos y no sabíamos cómo activarla. Y de ahí nosotros utilizamos cámaras 4x5, 8x10 de formato grande y este es un formato gigante. Cuando llegamos a la pandemia decidimos que queríamos ver cómo podíamos activarla y copiamos un poco pues cómo funcionan estas cámaras, hicimos un chasis y le quitamos el lente antiguo que tenía porque era como muy impresionista la visión que tenía
y le pusimos un lente alemán para que tuviera como un foco increíble. O sea, es como juntar todos los elementos de diferentes tiempos para poder hacer en el tiempo presente el mejor resultado. Exacto, o sea, estas cámaras, pues sí, se usaban de una manera, digamos, como muy al principio de la fotografía, es como esta casi protofotografía en donde el soporte muchas veces era en vidrio o era, ¿no? En placa para hacer de colodión, metal. o en placa de metal para hacer tinotipos, o papel salado para hacer otro tipo de impresiones, ¿no? Entonces, son cámaras que fueron cambiando durante el principio de la fotografía y adecuándose a lo que había tecnológicamente para poder fijar la imagen, ¿no? Claramente son antes del negativo, son después del daguerrotipo, pero como son tan enormes, se usaban de miles de maneras. A nosotros nos gusta mucho coleccionar cámaras y ponerlas como activar porque se nos hace muy interesante siempre las ópticas de los tiempos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la fotografía en los últimos 140 años y cómo ha tenido, a partir de la visión, ha ido también con la sociedad avanzando la manera en cómo esta sociedad se entiende, se ve y se representa. Claro, ese es un punto súper interesante porque es, digamos, los avances tecnológicos nos ayudan a entender el mundo que vivimos de alguna manera. Entonces, estas primeras cámaras que tenían muy poca definición, de repente, por los lentes que usaban, fueron mejorándose los lentes y siendo como mucho más nítidos los lentes, pero entonces luego llega el color y entonces estos lentes del pasado y estas maneras de ver antes pues ya no funcionaban porque tenían algo que se llama la aberración cromática, ¿no? Que es como un colorcito que se barre. Entonces con la llegada del color tienen que cambiar otra vez los lentes y los soportes y así, ¿no? Con el tiempo y con la tecnología van cambiando estos aparatos de alguna manera. Pero a nosotros, como bien dijo Berea, nos parece fascinante poderlos usar y un poquito meternos en la visión del pasado contemporaneizándola. Sí, entre tiempos y con esta obsesión que nosotros tenemos como de lo que es ser análogo, de esa experimentación, de todavía la sorpresa de la magia, de que lo digital a veces es como pues un poco aburrido en ese sentido. Te da lo que estás viendo, pero en el otro no te da lo que estás viendo, sino que tienes que jugar con tiempos, tienes que jugar con químicos, tienes que jugar con muchos elementos que hacen que se vuelva muchísimo más interesante y es cuando se da pintar con luz. Exacto. Entonces, bueno, lo que primero pasó fue una experimentación, ¿no? Tratamos de usar estos medios tradicionales, colodión en vidrio, tinotipo en metal. La usamos digamos, con un espacio con luz natural. Y no. Se veía todo muy sucio, se veía como... No nos gustaba. No tenía como algo que fuese como también original, ¿no? Algo que, pues también la fotografía siempre, cualquier proyecto que hacemos, siempre estamos como viendo qué se ha hecho en el pasado para también aportar a algo que sea nuevo, que sea algo que nosotras no hemos visto y que nosotras nos podamos sorprender y que nosotras podamos aprender. Entonces estas cosas de repente parecían como memorias del futuro, ¿no? Con esta estética así como un poquito como, no sé, chorreadita o así, poco interesante. Y lo que era contemporáneo a lo mejor eran los objetos a ser retratados, pero tampoco era interesante desde ahí. Entonces dijimos, no, vamos a cambiar radicalmente esta visión, vamos a meterla dentro de un cuarto oscuro, vamos a poner muy específicas las luces, vamos a usar luces que nunca antes en la historia existieron y ahí es donde encontramos también al poner papel fotográfico como soporte para digamos, para imprimir o para pintar con luz esta imagen y ahí es donde encontramos el lenguaje que nos interesó. También nos parece como interesante esta cosa como de el negativo como pieza final. Es decir, siempre el fotógrafo es súper celoso del negativo, ¿no? Es como mi negativo y luego de ahí puede ser reproducido a infinitum. Y en este caso no hay ni positivo y no se puede reproducir. Entonces, creo que valdría la pena mostrar las primeras imágenes, o bueno, mostrar unas imágenes para ver cómo, no solo esta parte de cómo ustedes están creando directamente un negativo único, una forma como de sale un positivo, pero para que quienes se unen a esta transmisión vean esta, ¿cómo llamarlo? Me interesa lo que mencionó Francisca de la aberración cromática, ¿no? De cómo de repente estas imágenes tienen
un blanco y negro increíblemente nítido y cómo lograron contemporaneizarlo a tal grado que a primera vista parecería como un filtro más, o el nuevo filtro del iPhone, ¿no? Como que se ve increíblemente actual, así con un contraste brutal. Es realmente como muy intenso este contraste y me interesaría muchísimo platicar, por ejemplo, de cómo ustedes, claro, pues están pintando con luz, pero a la vez esa idea de pintar con luz es inventar una forma de ver, ¿no? Porque aquí hay una inversión, se invierte en los colores, se invierte lo de arriba que de abajo, es como reaprender a ver y también como que a la vez que están tomando la fotografía, intentar no adivinar, pero sí presuponer o antelar o ver con antelación cómo puede salir ese resultado final, ¿no? Y claro que para llegar a esto ustedes tuvieron que hacer muchísimas pruebas porque es algo irrepetible, ¿no? Como decían, no se puede ya modificar, dado que no se mete esto al cuarto de revelado, es una impresión directa. Entonces quisiera que nos platiquen un poquito más sobre ese momento y ese contacto con los objetos que les platicaba que me parece mucho más cercano a la pintura que a la fotografía, en cuanto a que la fotografía se ha vuelto un acto cada vez más inmediato, cada vez menos meditado de alguna manera, y aquí yo lo siento mucho más cercano a cuando en la fotografía, cuando en la pintura alguien se sentaba a posar para ti, ¿no? Entonces había esa convivencia, ganar esa confianza, cómo poder retratar mejor a ese sujeto, y yo veo mucho de eso en estas piezas que ustedes fotografiaron de la colección del Museo Amparo para la Cámara Mamut. ¿Nos pueden platicar un poquito más sobre ese momento y también quizás cuando terminemos de ver las fotografías, quizás empezar a ver el video donde se ve como todo este performance de cómo llegaban estos objetos para posar ante la cámara Mamut, estar ahí durante algún tiempo y entender cómo pues lo complejo a nivel desplazamiento y a nivel corpóreo que hay en este acto aparentemente tan simple de fotografiar un objeto de una colección de un museo. Totalmente, bueno, que es súper interesante la pregunta. ¿Quieres? Sí, si quieres. Bueno, yo creo que una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho en esta serie, en las imágenes que estamos viendo, es también es darle un énfasis al objeto o al fragmento del objeto y absolutamente desaparecer el entorno, ¿no? Ese es uno de los primeros retos con esta cámara también, que es que no se vea así, digamos, no hay un piso, no hay un fondo, existen como en una especie de vacío, en un vacío blanco que en realidad es un vacío negro. Y eso para nosotros es muy interesante porque es darle a este fragmento o a este objeto un lugar, digamos, casi inventado, ¿no? De alguna manera, pero que es totalmente real. Sí, y bueno, pues aquí también decidimos hacer los animales del Museo Amparo, porque también nos parece interesante hoy en día hablar sobre los animales que están, por supuesto, en extinción, y pues también como lo importante que han sido para los humanos, y también, con este proyecto también nos interesa mucho fotografiar cosas que están hechas a mano, porque en estas fotos también se puede sentir la mano de quien creó estos objetos. Sí, y por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo y en la anterior, que son patas de mesas y de sillas. La anterior. Ajá, esa, ¿no? Esa es la pata de una silla de este estilo que se llama garra con bola. Y también es eso, ¿no? O sea, hay cosas que se entienden como gran arte, como las esculturas y demás, pero hay cosas que dejamos de ver, como estos detalles. Porque están en el piso, porque no se pueden ver, pero cuando las subes, pues se pueden ver los 200 años que tienen y también el uso que han tenido en su historia. Claro, pero también, como decías, es ver esta manera en la cual fueron hechos a mano, pero también meterlas en el mismo nivel, ¿no? O sea, es cambiar como las jerarquías de las cosas y darles una nueva jerarquía a partir de nuestra visión y de nuestra propuesta. Para los que están viendo estas imágenes, todo lo que ven blanco es negro y todo lo que ven negro es blanco. En la toma, ¿no? Al momento de hacer la toma y en la toma final o digamos en la obra final es como lo están viendo en la pantalla. Todas estas hojas son 11 por 14 pulgadas todas y todas son
verticales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el cual se puede entender mejor el uso del negativo o el negativo, digamos, como obra final, en donde ves que la cara del monito sobre el caballo es negra cuando en realidad es un monito bastante blanco, ¿no? Para nosotras es como esta abstracción del tiempo nos parece fabulosa y fascinante. También nos encanta que no tiene nada de grano. Exacto. Y que pues también esta cosa, ¿no? Siempre se habla del ruido de la fotografía y pues como este papel es ISO 3, pues no tiene nada de ruido, entonces realmente es como mágico, como que te puedes meter estos negros y como que puedes, pues como que, no sé, irte. Sí, creo que en la idea, lo que decías de que se acerca más a cuando en la pintura la persona posa para ser pintada, esa relación directa está súper interesante con este proyecto y la verdad es que no lo había pensado así y gracias siempre por abrirnos la mirada en estas cosas que tú ves que nos hacen muchísimo más complejo y más interesante también para entender lo mismo que hacemos, ¿no? Y es que sí es un diálogo, digamos, directo con cada uno de estos objetos en donde las pruebas tienen más que ver también con el tiempo y con prender y apagar diferentes luces, diferentes lámparas para poder ver a los objetos de una manera tridimensional, ¿no? Pero también como la cámara es de perspectiva, también moverla y subirla y bajarla para poder llegar a ese momento donde la cámara no te dicta lo que estás viendo, sino nosotras dictamos dónde es el foco y dónde es la perspectiva que nosotras queremos ver del objeto. Una cosa que nos encanta en ese sentido y también, o sea, ver estas imágenes como volar en ese vacío, es que nos da como esta cosa de que es un mundo construido, ¿no? No es un documento, es un retrato de abstracción del tiempo y del espacio para hablar desde el presente de cosas del pasado viendo al futuro. Y también esta cosa de pintar con luz y tiempo, ¿no? Porque hay muchísimo tiempo. Estas imágenes no son inmediatas y son de minutos. Totalmente. Y quería retomar lo que estaban diciendo sobre las jerarquías, porque creo que esa es la parte en la que Le Corbusier se especializa, ¿no? Como en ir haciendo actos muy sutiles que parecerían como no tener una consecuencia tan profunda y de repente, ¡pum!, están monumentalizando lo que llamamos artes decorativas, ¿no? Que siempre tiene esta idea de menor, de exceso, de ornamental, como ir purgándolo. Y quería trazar nada más como ciertos puentes con proyectos que tienen antes, como es el de Paparazza Moderna, donde fotografían obras icónicas de la arquitectura moderna, como estos grandes arquitectos que migraron de Europa a Estados Unidos y a partir de no hacerles retoques y dejar que se vea el paso del tiempo, revelan mucho, ¿no? Como de esta vida y esta itinerancia de la ideología modernista a lo largo de los años, ¿no? Y después también lo que hicieron en el Museo del Palacio de Bellas Artes, que al rechazar la escala, que es lo que brinda la fotografía, como esa posibilidad de hacer el mundo portátil y hacerlo a escala real, nos enfrentamos con esta monumentalidad no solo física y pictórica, sino ideológica del Museo del Palacio de Bellas Artes, que es este gran constructo identitario, ¿no? Y aquí, al hacer esta inversión de color, me parece que como justamente están dando en la ideología que hay detrás del uso del color, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ahorita podemos pensar cómo se concibe que como una cierta edad, no sé, de la blanquitud, a partir de ver todas las esculturas griegas y romanas que perdieron el color, ¿no? Como toda la escultura antigua y que pensamos que todo era blanco y el blanco se convierte en una idea de el buen gusto, la sofisticación, etcétera. Y, por ejemplo, aquí en una colección de arte colonial y virreinal, donde debe haber habido gran detalle en que, por ejemplo, estos personajes que van a caballo tengan un color específico de piel y aquí ustedes lo cambian, ¿no? Y de repente tenemos estos jinetes negros, también como el exotismo, por ejemplo, de las aves se vuelve como mucho más atractivo, como mucho más intrigante al hacer esta inversión de colores, ¿no? Entonces, básicamente quería reflejar, bueno, como dar cuenta de esta
de estos actos que al parecer son muy sutiles, pero que tienen como un impacto muy subversivo, pero para llegar a esa sutileza, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, simplemente para deshacerse de la escala y que una fotografía logre estar a tamaño real, me imagino que fueron meses de trabajo, así como aquí son meses de trabajo para llegar a este resultado, a esa definición y, por ejemplo, que no se les cuele una basurita, que los encuadres sean los que ustedes realmente quieren. Pueden platicar un poquito más sobre todo ese trabajo detrás, que hay una bitácora con miles y miles de anotaciones que llevan toda esa parte. Totalmente, ¿no? Bueno, es súper interesante lo que dices y sí nos lleva como a repensar estas obsesiones que tenemos de un poco en nuestra rebeldía, que es algo que tenemos muy metido y que pues, no nos podemos deshacer de, en donde nos rehusamos a ver las cosas como las otras personas las ven, de alguna manera, ¿no? Y buscamos constantemente como muy hacia nuestro adentro, qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos decir y cómo vamos a hacer eso. Y ahí empezamos a hacer reglas y empezamos a hacer juegos y empezamos a hacer como digamos casi metodologías para llegar a eso. Sí, y bueno, pues este proceso, es muy buena tu pregunta, pues sí, son muchos procesos, lo que nos ha llevado aquí, muchos errores, también de redescubrir, ¿no? También tenemos, pues siempre tienes que tener para hacer estas fotos un cuarto oscuro, todo lo hacemos nosotras con nuestras manos, desde el inicio de poner el papel en el chasis hasta llevar a hacer el encuadre, a meter el papel, a levantar y hacer la toma, bajar con cuidado para que el papel se quede donde debe de estar, volver, meterlo al revelador. Bueno, sí, eso. Gracias. Entonces, aquí podemos ver en el proceso completo, ¿no? Como en este momento, en este pequeño documental que hizo el Museo Amparo de cómo hacemos la acción, este primer paso es el de poner el papel fotográfico adentro del chasis. Esto se hace en oscuridad. Teníamos 2 personas que nos ayudaron todo momento, gracias Enrique y Sergio, que son de museografía y que nos ayudaban a cargar los chasis desde el cuarto oscuro hasta un cuarto especial, que es un estudio negro que nos construyó el museo para poder hacer esta serie. Ellos aquí están llevando, ahí están poniendo el enfocador, están llevando los objetos, que ellos son los únicos que pueden tocar los objetos en este caso. Y para poderlos colocar ¿no? Estas son las luces súper intensas de halógenos. Y así es como se ve la imagen, ¿no? Entonces se abre el lente y la imagen como es, se ve invertida, o sea, boca abajo. Porque es como ve la imagen o nuestro ojo. Es como viaja la imagen. Entonces con este vidrio enfocador. Y ahí estamos en el soufflé, podemos mover, subir, bajar, hasta encontrar. Ahí Francisca, ahí Ley que está haciendo como las fórmulas para poder ver cuánto tiempo y cuánto ahí se acaba el enfocador. Y cambiamos la apertura para saber la definición que queremos. Se tapa el lente, porque eso también, no hay un clic, es un abrir y cerrar de lente. Porque es tiempo, no estamos hablando de velocidad. Ahí estamos ya poniendo el chasis con el papel adentro. Se levanta el chasis, se abre, digamos, para que el papel puede ser expuesto a la luz. Ya que estamos todos listos, se prenden todas las luces y empieza el juego de las luces. El teatro de estas luces. Se abre el lente, que es en este momento, y sabemos que tenemos 30 segundos, 1 minuto, lo que sea, y empezamos a prender y apagar diferentes luces. Hasta en 3 minutos o 4. En un cronómetro es muy específico para lograr esta tridimensionalidad dentro de los objetos, ¿no? Entonces, esa es una parte como de muchísima precisión, en donde el diario es muy importante para saber el resultado que tenemos, qué es lo que lo disparó de alguna manera. Pero también, pues, cuando tienes estos objetos enfrente, también los ves a detalle, ¿no? En este caso, a estas garzas, pues, los ojos. Uh-huh. Los ojos, uno lo tenía pintado, el otro no. Entonces, también como ver cuál es el lado indicado. Exacto. Ya que está hecha la toma, se saca el chasis de la cámara y amablemente nos ayudan los chicos a llevarlo hasta el cuarto oscuro. Ya en el cuarto oscuro se apagan todas las luces, nos quedamos con luces de seguridad y empieza la parte de la química, que es esta parte alquímica, en donde también es de exquisita y total, completa precisión. Ahí empezamos a cada uno de los procesos químicos con un tiempo específico.
también vamos con cronómetro en eso, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver cómo la imagen sale. Aquí está en el revelador y este es el momento más mágico de la fotografía. Que en 30 segundos vemos la imagen aparecer. Toma 3 minutos, pero a los primeros 30 segundos es donde sabemos más o menos si el encuadre es exactamente el que queremos. O si se está metiendo luz, o si hay algo que ensucia, o si el encuadre no es el indicado, o el tiempo tampoco es el indicado, o si sí lo es. También hicimos muchos estudios y mucha investigación para saber, no de una manera tradicional, sino de una manera que fuera muy buena para que las imágenes duraran mucho, mucho tiempo, cuáles eran estas combinaciones de químicos, ¿no? Entonces, en este caso llegamos a una solución que nos está gustando mucho, que es un revelador, 2 fijadores y después también el removedor de fijador, para que no le queden manchas y porque también, por ejemplo, si hay contaminación entre charola o charola, se nota cualquier error que tengas, cualquier error que se nota dentro de esta imagen. Es increíble, pero tiene que ser uno súper preciso como lo que es la alquimia. Sí, es como cocinar un pastel muy complicado o un soufflé, en donde también, digo, más interesante que la cocina en ese sentido, toma 2 días en saber si el papel tuvo reacción ante alguno de los químicos que no fuera favorable, ¿no? Porque igual estos papeles están hechos a mano, cortados a mano, entonces pues no todos los papeles son iguales, los químicos tienen que estar muy frescos, si el revelador está un poco viejo se nota, se vuelve amarillo, entonces, y se podría volver amarillo con los meses si no lo fijas bien. Y esa es una parte bien divertida también porque es como esta manera de tener un contacto uno a uno con el material, una dedicación, una atención también durante estos, son más o menos 10-12 minutos que pasan entre diferentes químicos. Es importante siempre el movimiento porque el movimiento es también, ese baile de movimiento hace que todo el químico se vaya, todo el agua lo limpie. Si tocas mal esas pinzas también puedes dañar porque el papel, una vez más, es hipersensible. Entonces todo tiene que ser con un cuidado absoluto. Entonces ya que pasó por todos los químicos, lo que hacemos es ponerlo sobre un vidrio. Se lava por 20 minutos con agua que está en movimiento, que está cambiándose constantemente. Y luego se le quita el exceso de los químicos, de agua, de todo tipo de agua. Ahí vamos a quitar el exceso de agua, digamos, ya para que se pongan a secar. Y se secan por mínimo 24 horas. Y ahí es donde podemos ver una primera idea de si funcionó o no la imagen. Ya después de que se secan en estos paneles, también podemos ver los grises, los blancos, ahí podemos ver como diferentes tiempos, exposiciones, los negros profundos. Y entonces el papel se empieza a hacer así, ¿no? Se empieza a hacer todo porque el papel fotográfico tiene vida, está vivo. Entonces después viene el próximo proceso, que es aplanarlo. Y en el aplanado también pasan muchas cosas. También te puedes aplanarlo mal y se te hacen burbujas, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces son muchos mini procesos, mini momentos de precisión para llegar a este resultado donde está la mamut, con estas 10 imágenes en la sala de exposición. Con algunos de los elementos ahí pueden ver el objeto, el caballo negro. El caballo negro, el caballo blanco, los muebles, y pues sí, a la reina de todo esto, que es esta cámara maravillosa. Ahí debemos decir que la tapa dice Contax, pero en realidad el lente es un Linhof, nada más que le queda perfectamente la tapa Contax. Sí, pero bueno, pues ahora sí que hay que usar lo que se tiene. Y pues ya vamos adaptando cosas como para poder hacer esta cámara útil y que no se le meta luz, porque ahora sí que es muy delicada. Exacto. Muy delicada. Entonces, bueno. Me encanta que aunque nos han contado ya la fórmula secreta de cuánto fijador, cuánto revelador usaron antes, cuánto tiempo y todo, no sirve de nada, ¿no? Como que es de esas fórmulas que te llegan, pero sin todo el oficio que hay detrás y el conocimiento que han acumulado ustedes durante años y años de trabajo, son como datos irrelevantes, ¿no? O sea, verdaderamente ahí lo que cuenta es además como su gran oficio como fotógrafas, por un lado, y también 2 cosas que creo que son muy distintas de cómo se concibe actualmente la fotografía, que
tomamos una cámara, ya generalmente en un teléfono, y nos echamos una ráfaga de 25, ¿no? Y llegas a tu casa y ves que, ay, hoy tomé muchas fotos y tienes un carrete con 30 imágenes más que probablemente ni vayas a volver a ver, ¿no? Como imágenes que se producen y que quizás no hay un consumo real. Y me gusta esa idea como de fotografiar como un acto ético, ¿no? De poner la atención y sobre todo dedicarle ese tiempo, ¿no? Que cada vez le dedicamos menos tiempo a esas imágenes que construimos y menos tiempo aún a esos sujetos que retratamos, ¿no? Pero por otro lado, también va completamente en contra de esta idea modernista en la cual la mirada, y por lo tanto el acto de la fotografía, es un ojo como que prescinde del cuerpo y muchas veces se ilustraba como un ojo con pies, ¿no? O sea, un ojo que se puede ir desplazando como si la subjetividad humana y artística fuera únicamente un gran ojo y ustedes le revuelven y le restituyen ese cuerpo a ese gran ojo, ¿no? Cuando vemos cómo corren, hay gente que las ayuda a levantar y después me encanta como Carla dice, y hay que sacudir bien la charola, ¿no? Para eliminar todo el exceso de químico. Y ciertamente es eso, el oficio de la fotografía como tal es todo el cuerpo como trabajando para que esa imagen llegue justo a lo que podíamos ver en las salas del museo, ¿no? Bueno, y creo que aquí estamos consentidas y nos están cargando los chasis, porque en el estudio los estamos descargando nosotras y pues sí pesan sus 2,5 kilos, todo pesa en la fotografía. Y como bien dices, el oficio es algo increíble, es algo que vamos haciendo más de 20 años. Y sí, el peso de la fotografía, el cómo funciona, pues como dices tú, o sea, son datos que no tienen sentido para quien no tiene dentro de su cabeza todas estas fórmulas que van creando nuevas narrativas o nuevas maneras de ver o de plasmar. Claro, y que además la necesidad, digamos, del tiempo que implica, de la estaticidad, que quiere decir estar en un lugar específico, trabajo de estudio, trabajo de cuarto oscuro, trabajo de días y días y días para conocer digamos, como el estira y afloje y el prueba y error, así sí, como ese rigor, tomó mucho tiempo en donde, pues felizmente la pandemia nos ayudó, ¿no? Nos ayudó el no podernos mover y decir, ¿qué vamos a hacer los próximos meses donde no vamos a poder salir a hacer lo que comúnmente hacemos, ¿no? Que es ir a fotografiar cosas afuera o viajar o estar montando en otros lugares y entonces decir, ok, perfecto, tenemos esta oportunidad única en donde no sabemos qué va a pasar, pero pues nos tenemos que alimentar el corazón, el alma y el espíritu. Tenemos este proyecto que hemos querido hacer, ahora es cuando podemos ejecutarlo. Y también pensar como en un país como México, donde puedes encontrar un campirtero, un amigo como Talavera que nos puede guiar para hacer estas ideas locas. Sí. El amigo del que habla Carla es un maravilloso maestro que se llama Arturo Talavera, que es una persona que sabe todo de la química de la fotografía. Sí, es una persona, él es fórmulas, ¿no? Él es un señor de fórmulas, hace mucho colloidal, a él le gusta mucho más como las cosas antiguas. Da unos cursos maravillosos para quien le interese, se llama Taller Panóptico, búsquenlo en Instagram. Es una maravilla, es una gozada. Una mente increíble. Y pues él nos ayudó a hacer estos chasis, entonces hicimos el primer chasis, se le metía la luz, no funcionaba, y entonces fuimos como mejorando el chasis, pero pues es porque pues somos muy necios. Y teníamos el tiempo, y teníamos las ganas, y teníamos el espacio, ¿no? Entonces como que se juntó, como se dice vilmente, el hambre con las ganas de comer, y eso ayudó a que fuera como un momento súper propicio para poderle dedicar los meses enteros de horas completas metidas en ese cuarto oscuro sin pensar, estoy perdiéndome algo allá afuera en el mundo. Pero creo que aquí también rescatamos algo que es muy hermoso, ¿no? Cuando ves esas imágenes, cuando vas, no sé, a estos grandes museos y ves estas retrospectivas de fotografía antigua y puedes ver estos negros profundos, estas cosas que quieres casi que lamer el papel y que te da algo y que de pronto cuando lo logras hacer y los logramos hacer nosotras con nuestras manos, da una emoción, como si hubieras encontrado el entretiempo y tus sueños hechos en realidad. Absolutamente. Por supuesto, y quiero que nos platiquen un poco más de ese momento en el cual ya están frente
a frente la cámara mamut con ese objeto, porque también creo que estas imágenes son resultado de una colaboración que hay pocos museos que estén dispuestos a brindar todo este apoyo, construir un cuarto oscuro ahí dentro de su colección, como hacer cómplices de esta edad de, bueno, vamos a darle esta vuelta de tuerca o esta otra mirada a la colección, que eso me parece asombroso y que bueno que celebro que haya instituciones así. Y también creo que debe ser como un acto casi ritualístico cuando están ustedes ahí contando cuántos minutos van, en qué momento se apaga una luz, se prende la otra, no pueden estar todas prendidas todo el tiempo simultáneamente. Me contaban que hay una sobresaturación. También me interesa que nos platiquen esa parte ritualística y también como de esa complicidad del museo, que al final me imagino que ustedes les tuvieron que explicar al equipo de museografía por dónde iba, y cuéntenos sobre ese momento. Tienes toda la razón, de verdad, un aplauso porque el Museo Amparo, No, bueno, wow, o sea, maravilloso, sí. y su equipo de museografía es un equipo increíble que nos apoyó durante mes y medio para hacer tanto este proyecto como el del textil, y en estos últimos días pues para bajar el textil. O sea, es un gran equipo y es un museo que también funciona como una máquina, como si fuera una gran mamut, en el sentido de que todo el mundo tiene sus tiempos, tiene su orden, todo el mundo es muy dedicado, muy bien hecho, y eso ayuda a que las cosas fluyan de una manera divina. Sí, fue, la verdad es que la invitación del museo para hacer esta colección de imágenes fue una preciosa sorpresa. Para nosotras fue increíble podernos también adentrar a ver cosas de la colección que no tienen muchas veces exhibidas y que nos dieran la oportunidad de, sin cuestionamientos, sin nada, nosotras elegir la obra y elegir fragmentos en el caso de que eran, porque digamos, para el lente que estamos usando en este momento con la mamut y el tipo de papel, el tamaño del papel, tenemos un límite más o menos como de 40 centímetros de los objetos, ¿no? Que podemos fotografiar completos. Entonces ahí es donde también se vuelve muy interesante la idea del fragmento. Porque también es elegir a partir de lo que se puede fotografiar y jugar con lo que hay, no desear cosas más grandes o no desear cosas más chicas, porque es jugar también con estos límites que te da con lo que estás jugando, porque si no se vuelve sí, inalcanzable. Pero la postura del museo de abrir su colección, de abrirnos su corazón, de abrirnos sus puertas, de hacernos un cuarto oscuro, de prestarnos el cuarto oscuro que ya tiene, que también fue una preciosa sorpresa. Y el crear esta cámara oscura donde ponemos la cámara para poder fotografiar, fue en verdad la mejor experiencia que hemos tenido en mucho tiempo. Sí, porque no te imaginas que un museo tenga un cuarto oscuro en el 2022, ¿no? Claro. Y ellos tienen un cuarto oscuro donde trabaja mi tocayo Carlos, y siguen haciendo rollos y siguen haciendo cosas, talleres, pues siguen pensando alquímicamente o análogamente, que también eso es como increíble, porque no puedes pensar en otro museo de México que tenga un cuarto oscuro. Claro, y además ya a la hora de que nosotras presentamos el proyecto y decimos, bueno, pues para hacer esta colección de X cantidad de objetos nos toma tal tiempo. Y la respuesta es sí. Sí les damos el tiempo, sí les damos el personal, sí les damos acceso, sí les damos todo. Es una preciosura de generosidad, de entender que es la suma de todos y cada una de las personas que formamos parte de este proyecto para llegar a esta realización. Y creo que el sí siempre es maravilloso. Sí, 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 sí. Otra cosa que preguntaste, que también es muy interesante, es cómo trabajamos. Y nosotras siempre reflexionamos que somos como unas especies de mantis, donde tenemos que no movernos, observar y como que realmente como meditar en ese instante que está sucediendo, como ese contacto de luz con el objeto, con la mamut. Y somos como estas cuatro cosas que estamos, o sea, Francisca y yo, la cámara mamut y las luces y el papel, haciendo como todo este universo. Y este ritual de tiempos y de coreografía, ¿no? En donde, ¿no?, se sube, se baja, se abre, se quita, se prende, se apaga, y es todo alrededor, ¿no? Es una cosa en donde no es una actividad pasiva,
es una actividad absolutamente Y activa. concentrada. Y muy concentrada, ¿no? No hay chismerito, no hay wiri wiri. No hay música, ¿no? O sea, es lo que tienes que hacer con cronómetro en mano y son 3 segundos se prende, 3 segundos se apaga. Tararara. Y en el momento en el que entran estos dos preciosos seres humanos, que son Sergio y Enrique, a ayudarnos a colaborar con nosotras, entran perfecto en el ritmo, en el silencio, en la concentración y se vuelven en los mejores aliados para la realización de este proyecto. Pero creo que algo muy importante es que siempre, no sé, siempre dicen, ay, como las artistas, bravo, ustedes dos, ¿no? Pero en realidad, cada vez que vamos a donde vayamos, cada vez que hacemos proyectos, es gracias a una comunidad de gente que hace la comunión con nosotras para hacer nuestras ideas, para participar, para poder hacer estas locuras, que eso también se agradece, ¿no? Porque sin todos estos humanos y sin todas estas uniones, estas cosas no podrían existir. Claro, también, por ejemplo, la entrega de Ana, que es quien hizo este video que vimos antes, toda la entrega también de Silvia para crear estas charlas y para ayudarnos a, digamos, como expander, a darle eco a estas ideas y a estos proyectos. O de Ramiro, el director, y de Lucía Alonso, que nos invitaron para hacer este proyecto, pues también siempre dices como que ni te la puedes creer que alguien quiera creer en estas ideas, pues... Claro, y apostarles, ¿no? Apostarles con materia, apostarles con tiempo, con la conexión, con espacio, con la gente, con todo lo que tienen a su mano para hacer de este museo algo que nosotras quedamos más que fascinadas y agradecidas, ¿no? Y es, en verdad, quien esté viendo este video, quien lo vea en cualquier momento, siempre acérquense al Museo Amparo. Hay cosas maravillosas que ver en las colecciones de prehispánico, de colonial, de contemporáneo, en las exposiciones. Es un museo ejemplar. Bueno, nivel mundial, se queda corto. Me encanta pensar con todo esto que me platican, cómo el mundo allá afuera se debe suspender cuando están en este encuentro que a mí me parece completamente ritualístico, a la par que es como tan activo y tan reflexivo, cuando están ahí todas estas personas, este objeto, estas luces, no sé, creo que debe crear como un pequeño universo de excepción, lejos de otro, pues sí, de todo lo que hay allá afuera, ¿no? Que esa es justamente la magia y la alquimia de la fotografía, ¿no? Como que todo eso confluya y que lo único que importe sea la impresión que va a resultar ahí, ¿no? Y no sé si quieren, para que vayamos cerrando, me gustaría dedicarle algunos minutos a reflexionar sobre ese otro pequeño paso subversivo que hacen, que es alzarse el negativo, ¿no? O que el negativo sea la impresión, porque en algún momento platiqué con ustedes que, por ejemplo, si Lucía Moholy hubiera impreso directamente, no habría habido todo este problema que le robó Walter Gropius, pues básicamente toda su obra, ¿no? Entonces también como pensar cómo digamos que esa convención de que siempre debe haber un negativo, cómo ha posibilitado que se puedan reimprimir y reimprimir, pero también ha posibilitado pues un mito de una cierta genialidad, o también estos dramas sin duda tremendos como el de el robo autoral y como tal físico que vivió Lucía Moholy. Entiendo que llegaron a esto porque con el negativo no salía la imagen que ustedes querían, o sea, tenía que ser la impresión directa, bueno, más bien está sobre una placa, pero ¿qué más han reflexionado sobre esta idea de, bueno, qué tal que prescindimos de los negativos ahora en nuestro oficio? Hay una cosa padre de hablar entre lo que pasa entre el negativo y la impresión, ¿no? Entre el negativo y la impresión también hay una interpretación. O sea, tú de un negativo tú puedes hacer 100 impresiones totalmente diferentes a partir de cómo vayas quemándolo. O quitar un crop y nada más hacer un pedacito de negativo. ¿No? Pues el negativo es, digamos, como un máster del cual tú puedes hacer miles y miles y miles de cosas. Sí, lo puedes voltear, mirar, tiene encuadrar, etcétera. Inclusive ¿no? Estos mismos negativos los puedes hacer positivos, les puedes hacer un crop, los puedes seguir jugando, o sea, podrías jugarlos ad infinitum. Exacto. Y seguirle sacando resultado. Y creo que eso es lo que hace la fotografía. La fotografía
Es mismo con las cámaras digitales, lo que se llama el metadata, ¿no? Se sabe, se considera lo que es un ARW o un CR2, que es el negativo, y de ese negativo, pues se sabe a qué hora lo sacaste, en qué lugar lo sacaste, qué cámara usaste, cuál es la velocidad, cuál es el lente, y no se puede mentir esa información. Entonces también, pues en este caso, pues se puede mentir lo que sea, porque como es análogo, pues no hay tiempo, el tiempo es el que tú digas y... Claro. Pero nosotros lo que quisimos hacer con esto, y por lo cual las obras son el negativo, son obras únicas, no tendrán positivo, ni tienen retoque, ni tendrán reproducción, es, regresando al punto de un poquito de la rebeldía, es regresar a la preciosura de lo que es un objeto único, ¿no? De la misma manera que estos objetos retratados son objetos únicos, que no hay dos iguales porque son hechos a mano, porque son sobrevivientes de la historia. De esa misma manera, al igual que lo es una pintura, no existen dos iguales ni existirán dos iguales. Entonces también y que aunque hagas la segunda toma y la trates de hacer idéntica, no te va a quedar igual. No son iguales, nunca son iguales. Los químicos reaccionan diferentes, las luces, lo que sea, la vibra, la sensación, lo que sea. Nunca salen dos iguales. Y a nosotros nos interesaba mucho eso. En nuestra práctica fotográfica no nos gusta hacer ediciones grandes. No, nos aburre mucho o nos da un pequeño desesperación ver de repente que hay gente que hace ediciones de 500. 250, de 500. O gente joven o gente de nuestra edad que hace de repente ediciones de 45, así de... ¿Cuándo las va a vender? ¿Cómo las va a mover? 45 veces la misma imagen, por favor no. Y nosotros dijimos, nosotros no queremos ser esas personas. Y pues también es esta cosa como de que creemos que quien colecciona esto y se queda con un objeto único, también se está quedando con algo hiper especial, ¿no? Es como dices, se está quedando como esta... Ritual, como único. Ese momento ritual se marca con estos negativos y se queda como para la posteridad. Exacto. Digo, en nuestra idea, sí no tienen su salida es la de ser un objeto único, es la de ser un objeto que se muestre en su negativo original, que esa es la pieza. Es una pieza que no se muestra tampoco, que no se hace rígida en un soporte. Para que se entienda que está el papel vivo y que tiene... Se siente el papel. Que tiene como cuerpo. Y entonces sí, como bien dices, y como bien llamamos esta plática, se acerca muchísimo más a la pintura, se acerca muchísimo más al dibujo que a la reproducción. Ad infinitum que puede hacer la fotografía y por lo cual se cimentó. Y con la pregunta de lo que hablabas de lo que le pasó, de los negativos que le pasó con Walter Gropius, a nuestra querida amiga, pues le pasó a muchos fotógrafos, sí, porque lo que se hacía es que mandabas los negativos para que las revistas se publicaran, y luego en las revistas pues vino la guerra, los negativos se quedaban en un cajón, cambiaban de directores, esos negativos se perdían, y pues miles de fotógrafos, pues inclusive cuando trabajas para una revista, muchas veces en el pasado los negativos eran de la revista, no eran del fotógrafo. Totalmente. Entonces había muchísimo, hasta 1999, cuando trabajábamos en revistas, así sucedía. Entonces también esta cosa del copyright y de estas cosas del negativo, pues siempre ha sido como hiper interesante y siempre tiene historias como misteriosas, raras. Sí. Pero regresamos, el negativo tiene cientos de interpretaciones posibles. Y bueno, y este negativo pues es en papel, no es en un acetato, no es en un soporte, digamos, como que sea fácil de reproducir. Y en este caso, también, digo, siempre puedes escanear y cambiar, ¿no? Pero no es la finalidad de esta obra, ¿no? Y eso para nosotras es lo que lo convierte en algo que a nosotras nos interesa. Lo único nos interesa. Por supuesto, muchísimas gracias. Y no sé si haya preguntas que hayan llegado por Facebook para que aprovechemos ahora que estamos aquí con Carla y Francisca. Vamos a ver también si por aquí llegaron preguntas. Pues las preguntas que llegaron a nosotras son preguntas que tenían que ver sobre todo con el proceso. Y entonces, bueno, pues creo que esas las cubrimos. Gracias a quien hizo sus preguntas. Ok. Y pregunta Adriana Cerecero, ¿qué temporada permanecerá la obra en el museo?
Ya se acabó. Ya se cerró la exposición. Hoy Pero- se terminó. Pero esperemos que esta obra, ya que es parte del museo, la vuelvan a exhibir en alguna otra de sus muestras. Ok, y en una que quizás va a ser menos decepcionante la respuesta, es, pregunta Claudia Marín, si concuerdan entonces con la idea de Aura de Walter Benjamin. Absolutamente. Por supuesto, para nosotros es un texto fundamental. O sea, también tenemos, ¿no?, en esta misma manera esa tristeza de pensar que se pierde el aura ante la reproducción y que, pues al final vemos personas o hay gente que tiene ganas del objeto único, ¿no? Y no el masivamente reproducido, pero también, pues qué suerte que existan las revistas y qué suerte que existe el internet, ¿no? Como para hacer mucho más, digamos, mucho más fácil de circular ciertas cosas. Pero la pasión y la preciosura que es un objeto único, Digo, enorme. creo que ahorita estamos viviendo como en un momento interesante porque por la pandemia se ha dejado de reproducir tanto negativo como papel. Ay, sí, no hay materiales. Entonces, podríamos decir que casi las fotos que tengamos guardadas son objetos únicos, aunque hubieran sido repetidas 2 veces, o pues porque nosotras siempre, no sé, ediciones de 3 y luego guardamos 2, y esas 2, pues ahorita son como lo único que hay, porque si no se vuelve a hacer este papel, pues no sé qué vamos a hacer. En este caso está hablando de series, de otras series, y no precisamente de la de Cámara. Sí, y creo que también sería bueno pensar como esa edad de Laura de Walter Benjamin hoy día, como muchos años después de que fue publicada y todo lo que estaba pensando Benjamin, que era como ese potencial político que tenía la reproducibilidad, ¿no? Cómo iba al desaparecer o minar el objeto único, había ese potencial político que tristemente no sucedió, ¿no? O sea, tenemos en Spotify como la prueba fehaciente o en todo lo que ustedes ya han comentado, ¿no? Entonces también como ante ese fracaso pensar como, bueno, políticamente también qué tipo de declaración estamos haciendo al regresar al objeto único, ¿no? También como que restituir esa aura, podría haber algo ahí. Claro, ¿no? Pero también de repente tenemos el NFT, ¿no? Y también de repente tenemos estos objetos únicos, hasta mismo, por ejemplo, en el mundo de los tenis, ¿no? Que hay, Claro. y los tenis que hizo no sé quién y que hay edición de 3 y ¡pum!, ¿no? El precio, ni se parece. Entonces, sí, no, creo que sí hay una cosa de Benjamin que queda, creo que sí hay una cosa del objeto único muy, 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 muy preciado, pero también... Sí, por supuesto, como más ir explorando distintas vertientes de eso. Y también preguntan, no solo que sigue para Lake Berea, sino me encanta que ya tenemos otro personaje aquí autónomo, que es que sigue para la Cámara Mamut. Qué joya. Pues nuestra Mamut está amiga. trabajando. Mamut trabaja mucho ahorita en la Ciudad de México. Está creando nuevas series, sobre todo No una... para Mamut. No para. No, Una- la Mamut. O sea, la próxima exposición... Bueno, es que la Mamut tuvo su primer viaje a Puebla, eso también fue como muy, Claro, muy eso fue- hermoso, ¿no? Eso fue muy aplaudido. Sí, o sea, porque la cámara Mamut para moverla es bastante enorme, o sea, sí ha de ser, pues 20 kilos, mover 20 kilos y pues cosas que ocupan una camioneta entera. Estamos invitadas para hacer una exposición el próximo año con la Mamut en la Galería La Caja Negra en Madrid, lo cual va a ser precioso y estamos ya empezando a trabajar en ello el próximo octubre. Y eso va a estar muy padre, la verdad, para Mamut. Y pues siempre estamos también probando otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues empezamos la serie de Mamut con Plata el año pasado, que se fue a Paris Photo y tuvo una exposición en París. Luego este año que trabajamos con la colección, muchos de los elementos que fotografiamos fueron madera, otras cosas, porcelana, otras cosas que no habíamos, cerámica, que no habíamos fotografiado. Y pues ahora va a ser interesante hacia qué objetos va a encontrar la Mamut. También estamos fotografiando mucho luz, porque la luz es algo increíble, ¿no? Las velas es una fascinación porque en el pábilo es donde notas que es el negativo, porque la flama se ve negra y el pábilo se ve blanco. Sí, es muy interesante eso. Y pues ese mundo que nos sorprende y que nos incita a seguir pensando, pues es lo que nos hace seguir trabajando con la Mamut y no poderla dejar ni un instante, ¿no? Ya regresó a México, lleva 2 meses trabajando y pues está de nuevo feliz en su estudio. Ok,
pues muchas gracias. Y bueno, hay que recordar que aunque ya no pueden ver en las salas del museo estas imágenes, en la página web se pueden ver y consultar las fotos, el video y también las charlas que se han ido organizando alrededor de la exposición de los textiles y esta que estamos teniendo aquí. Y también un texto breve pero muy bello que escribieron Lake y Berea sobre esta serie donde hablan sobre todo del tiempo y la memoria que hay en este acto y en estos objetos. No sé si quede alguna última pregunta, si quieran decir algo de parte del museo o si Carla y Francisca tengan algo que agregar. Pues agradecerte mucho. Agradecer a todos. A ti, Fabiola, muchísimas gracias. A la Con todo gente, gusto. Silvia, a todos los que a todas las personas que se conectaron para ver esta charla, a quienes mandaron preguntas tanto a nosotras directamente por Instagram como al museo. Si quieren ver, por ejemplo, el video que hicimos el año pasado, se llama Lake Berea Argent, y Está lo pueden en buscar en YouTube. En nuestra página web también pueden encontrar lakeberea.com. En Instagram nos pueden seguir como Lake Berea, en Facebook. Sí, y ahí es donde ponemos... Y cualquier pregunta que tengan, cualquier curiosidad análoga, aquí estamos para respondérselas. Nosotras sentimos que somos las últimas de las análogas en este planeta. Así es que únanse, que no seamos las únicas. Sí. En Instagram es donde tenemos somos como mucho más activas de hablar de los proyectos que vienen. Casi nunca hablamos de proyectos futuros, pero siempre de los que están a punto de aparecer. Porque nos gusta pensar que si hablas de los proyectos futuros se va la dopamina y es mejor mantener la dopamina en secreto para que después cuando salga increíblemente con una fuerza que ni uno se lo cree. Sí, así es que síganos en las redes para si quieren saber de qué va a pasar con Mamut y con nosotros. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y gracias a todas las personas que se conectaron y espero que esto haya sido una probadita, pero una probadita muy interesante de todo este poder subversivo de Lake Berea utilizando distintas herramientas en la fotografía y en este caso con la Mamut, cómo fue a través de fotografiar pintando, básicamente. Así es. Bueno, pues gracias. muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.